Esta semana es el turno al bate para uno de los comentaristas del béisbol más importantes de la historia de la radiodifusión venezolana. Con un gran conocimiento del mundo deportivo, es pionero y fundador de la gerencia deportiva y el equipo campeón de Venevisión. Él ha recorrido los más importantes estadios de béisbol alrededor del mundo. Acompáñame a sacarla de jonrón con Héctor Cordido en Qué Buen Plan. Maestro, qué orgullo y qué alegría tenerlo en el programa en Qué Buen Plan. De verdad que me siento muy honrado de que haya aceptado esta invitación y espero, como diría usted en el argot deportivo, sacarla de jonrón con este encuentro. Bueno, primero que todo te agradezco que me digas tú y no usted, porque yo me siento aquí bueno, pues entonces, en familia. Héctor, muy bien. te trato desde ahora en adelante. Es más, Antonio, me encanta. Qué buen plan este. Al momento que estamos grabando estamos tú de cumpleaños y en la huerta, que son buenos amigos, y buenos amigos míos también, sí, así señor, que mire, brindemos por eso entonces. Vamos a comer delicioso. No, lo sé, estoy seguro de eso. Y fíjese, quiero arrancar hablando de que eres nacido en Caracas, ¿cierto? Hijo de Héctor Rafael. Correcto. Y de Hilda Elena, y eres el mayor, tienes una hermana Luisana. Y justamente ahí yo me quiero detener, quiero empezar ahondando en ella, porque me contaron que habían unas anécdotas muy divertidas de la infancia de ustedes, sobre todo cuando tu papá te llevaba a las corridas de toros y luego regresaban a casa, entonces tú venías con toda esa energía de querer ser torero. Y por supuesto el toro era Luisana, pobrecita. ¿Qué pasaba allí? ¿Cómo eran esos juegos de hermanos? No, y eso que no te contaron, que si me llevaba una pelea de boxeo era peor. No, bueno, sí, más o menos eso, ¿no? Yo venía de repente, mi papá me llevaba pequeño a las corridas de toros, yo a mi mamá con nosotros también. Y de repente y tal llegaba yo en fiebrúo, ¿no? Entonces es que en las plazas de toros marcan con cal, sí, la plaza, pues. Y yo llegaba con talco y echaba con talco inclusive el patio de la casa. Y bueno, llegaba mi hermana y dije, bueno, ponte ahí. Entonces agarraba yo el periódico y muletazo para acá, muletazo para allá. Pobrecita. ¿No? Lo peor era cuando venía la estocada final, ¿no? No, que salía corriendo. Lamentablemente, por eso te decía, y cuando me llevaban al boxeo, después me ponía yo unas medias y bueno, ella era el sparring también, eso lamentablemente. Quería saber, se ponían unas medias y hacían como recreaban todo el ring. Tal cual, lamentablemente. Había como una dinámica un poco dominante de hermano. Sí. Porque tengo entendido que tampoco la dejaba jugar mucho con las muñecas, sino que quería que siempre estuviera allí contigo, ¿no? Bueno, fíjate, Antonio, que quién iba a creer que a la larga yo iba a vivir de eso, ¿no? Del deporte y todas las cosas, ¿no? Yo era un fiebrúo del deporte como cualquier muchacho tal vez en aquel momento, pero no tenía un varón para poderle caer a golpes ni tampoco torearlo, sino que tenía una hermana y ella fue la que lamentablemente tuvo que pagar las consecuencias. Hoy en día la relación, me imagino, ya es otra, ¿no? Y los recuerdos son de muchas risas. Tengo entendido también que su señora madre, obviamente, siempre que llegaba al cuarto para organizarlo, limpiarlo y veía debajo de la cama, se encontraba con muchas sorpresitas ahí y agarraba alguna que otra rabieta, ¿no? ¿Qué había debajo de la cama de Héctor Cordido? Mira, en aquella época de estudiante, que no había por allí, ¿no? De verdad, en aquella época, imagínate tú, la grabadora era unas cinticas así que me las regalaban, o bien sea el Niño Jesús de Navidad. Exacto. O mi cumpleaños. Y entonces yo hacía mis juegos propios de béisbol o de cualquier otro deporte, de fútbol, y entonces a veces grababa cosas allí. En ocasiones me castigaban porque no traía buenas notas, y entonces ese era mi paño de lágrimas. O sea, cuando yo me encerraba y que a estudiaba como 15 o 20 minutos, pero después sacaba debajo de la cama o un juego de mesa o algo, y yo solito, ese fue mi gran error, que resulta que yo jugaba mi partida narrando. Entonces, claro, mi mamá de repente estaba por ahí y oía, este está estudiando, está narrando un juego de béisbol, y me abría la ventana así y me encontraban, era grabándome yo un juego de béisbol y todas esas cosas. Y esa influencia, digamos, deportiva siempre estuvo presente, de verdad, sí, siempre, sí. Si Héctor va para atrás, desde chiquito siempre, ¿no? Porque obviamente sé que papá estaba muy vinculado con el mundo del espectáculo, del deporte, y eso como que lo chupaste. Sí, tal cual, fue así. O sea, mi papá trabajó en espectáculos públicos en la gobernación, es jubilado, tengo la dicha de tenerlo vivo todavía hoy en día, y entonces, claro, él venía, había un juego de béisbol, me llevaba. Había una pelea de boxeo, me llevaba, la corrida de toros me llevaba, o sea, casi todos los deportes. Se ve que colearse a ver una buena obra de teatro también lo hacía, claro, estaba todavía más, ya eso es en la etapa un poco más
más adelante, cuando yo empiezo en la universidad también, entonces yo lo que hacía era que de la central caminaba y me metía en el estadio universitario y nada, ahí simplemente cuando veían que yo venía con mi bolso y mi cosa, ahí viene el hijo de Cordillo, déjalo pasar, y así era antes, de una, entonces todas esas cosas como quien dice, me fueron fluyendo, pero todavía no había, Antonio, ¿cómo te explico? Ese golpe que claro, de repente diga, esto es lo que quiero hacer. Exacto. No, simplemente lo hacía porque me gustaba el deporte, eso era lo que quería, pero como hobby, pero nunca, o sea, y de repente y tal, bueno, un amigo me dijo, un curso de locución. Y ahí cuando... Esas cosas que uno no, hoy en día que uno las ve en perspectiva, dice, ¿cómo esas sí oportunidades, esos trenes que llaman, ¿no? Es correcto, pues, ¿no? a lo mejor tú hubieras dicho, no quiero ir, que voy a hacer yo locución. Pues tengo entendido que además no creías en tu voz, no te gustaba. Por eso, es que eso fue lo que pasó. O sea, llegó entonces el amigo mío y yo vengo y le digo, no, hombre, chico, ¿yo para qué voy a eso? Y no, dame tranquilo. Y mi abuelo, que había venido de Barquisimeto de visita, agarró y me dijo, ve para allá. Bueno, y mi mamá salió de la cocina y me dijo, pero anda, si tú estás encerrado en un cuarto pegando gritos, a lo mejor eso es lo tuyo. Y el amigo mío insistió más y yo le digo, bueno, vamos pues. Y en esa la primera clase que me ponen a leer, bueno, el profesor fue un gran hombre de la locución, Fidias Danilo Escalona. Fidias Danilo, perdón. Claro, no congeniamos porque él era un salsómano de marca mayor y el deporte él no lo veía así de lejos. Pero me encerró el primer día que voy a la clase y me dice, mira, yo sé quiénes tienen futuro y quién no. Si tú me haces caso, yo voy a hacer de ti un buen hombre de la radio. Y entonces ahí sí ya regresé a la casa y ya ahí vino el campanazo que te digo, el jalón de orejas, así que de repente a uno le dicen, epa, este es el momento. Entonces dije, no, déjame irme por aquí para ver qué es lo que es, ¿no? Y bueno, y todas esas cosas, bueno, mira, terminaron dándome a mí una posibilidad. Una oportunidad. Sí, cómo no. Fíjate, hay un momento también de la vida de todos nosotros que son pues nuestros amiguitos, los del vecindario, los de la cuadra, los de la calle. Y allí tengo entendido que nadie te recuerda ni te conocía como Héctor, sino como el Aparicio. ¿No? Me contaron eso. Te dateaste bien. Me dateé bien. Cuéntame un poquito, porque obviamente esto se ve en 21 países, a lo mejor muchas personas no saben quién era Aparicio, el gran beisbolista. Bueno, primero eso que acabas de decir es muy bueno porque a lo mejor hablar de Luis Aparicio en Venezuela, la gente sabe, pero es verdad, Luis Aparicio es el único pelotero que está en el Salón de la Fama del béisbol de Estados Unidos, es el único, no hay más nadie. Hay aspiraciones de que pronto tengamos probablemente a Miguel Cabrera, pero Luis Aparicio en aquel momento, estamos hablando de los años, bueno, Luis Aparicio fue novato del año 56, yo no había nacido todavía, pero después cuando él se hace la gran figura del béisbol, ya es cuando yo empiezo ya a tener noción de lo que es jugar béisbol, de lo que es gustar el deporte, y entonces por supuesto el gran ídolo era Luis Aparicio, y para mí fue una satisfacción enorme, no solamente el creerme un Luis Aparicio, porque cuando jugaba béisbol... ¿Y tenías actitudes como Luis Aparicio? Sí, bueno, no como Luis Aparicio. Bueno, pero digo, entre los muchachitos de la cuadra eres el mejor. Cómo no, yo jugaba... O sea, que ninguno te iba a quitar el puesto. No creo. Jugaba pelota en los equipos que formábamos ya formales. Yo me ponía el número 11, que era el número que usaba Luis Aparicio. Mi posición tenía que ser shortstop, y cuando me la quitaban era porque venía uno que de verdad yo verlo decía, no, este sí es mucho mejor que yo, déjame irme a la segunda base. Y entonces, cosas así. Pero una de las grandes satisfacciones que yo tengo es que cuando empiezo ya a trabajar en esta carrera, yo empecé primero como locutor interno en el estadio universitario, después paso a llevar estadística tanto para Radio Caracas Televisión como para Venevisión. Y después, son dos canales importantísimos de televisión en Venezuela. Correcto, y ellos hacían el béisbol de Venezuela. Y entonces yo siempre le he metido muy bien a las estadísticas, a los números, y entonces ahí empiezo y me toca ser el hombre que lleva las estadísticas en una transmisión de Radio Caracas Televisión, y donde el comentarista era Luis Aparicio. Ya obviamente ya yo lo había visto, me había tomado fotos con él de pequeño, en algunas que otras cosas lo saludaba así, pero muy tímidamente, porque primero además que el Aparicio siempre tiene una personalidad muy americana, muy tranquilo, o sea, muy serio. Entonces, claro, yo le entraba, pero cuando yo empiezo a trabajar con él, que él oye las conversaciones en el carro,
cuando vamos con la producción de Radio Caracas al estadio, cuando yo le doy algunas estadísticas para que él las maneje en la transmisión, porque era un invitado de Radio Caracas Televisión a hacer el béisbol, ahí empiezo a tener ya un mayor contacto de él y siento de parte de él hacia mí como un respeto. Este muchachito va por buen camino y sabe, exacto. Entonces me he atrevido mucho a hablar con él y bueno, imagínate tú. Bueno, pero eso es un regalo de la vida. El buen plan de mi vida fue exacto, ese. porque poder tener el contacto de esa persona que uno admira y respeta, no todo el mundo la tiene, así sea en el deporte, en la música, en la ciencia, en la actuación, así que en la política, así que bueno, me encanta. Mira, Héctor, prueba esos chorizos a la sidra de la Huerta, que es uno de los platos icónicos de este restaurante. Esto está de maravilla, aunque quería quitarte un poquito del camarón. Claro que sí. En la misma esquina de Sabana Grande, donde se fundó en 1989, La Huerta es famosa por hacer auténtica cocina española durante más de 30 años. Su fundador, Gumersindo Romano, nos cuenta que crían y siembran la mayoría de los animales y vegetales que utilizan en sus cocinas, logrando ser un auténtico restaurante kilómetro cero. En el caso del restaurante La Huerta, nosotros apostamos siempre por el producto. Somos de los que pensamos que con un buen producto se puede hacer un buen plato o un mal plato. Con un mal producto nunca puedes hacer un buen plato. Entonces somos muy exigentes con el producto. Somos productores de gran parte de lo que nosotros elaboramos aquí. Producimos los corderos, hacemos los chorizos, las morcillas, muchos productos de La Huerta en nuestra propia finca. El pimentón, el ajo porro, el tomate, el cebollín, y los quesos también los hacemos nosotros. Entonces ofrecemos al cliente la oportunidad de consumir productos 0 kilómetros y obviamente en un ambiente inmejorable. Vamos a... ¿Tú has probado esta ensalada? Esta no. Bueno, esto es una mezcla que uno, si se la cuentan, uno dice, ni de casualidad yo comería esto. Pero chistorra, con tomate y aceite de oliva, así como si fuera una ensalada. Morcilla, perdón, me confundí, morcilla. Es simplemente, bueno, a mí me encanta, me parece delicioso. Está bueno. Fíjate que en un momento determinado la familia se muda a Los Chaguaramos, que es una zona del oeste de la ciudad de Caracas, y allí tú creas también como una especie de cofradía, de equipo, de grupo, Los Socios. Cuéntame de eso. Oye, pero eso fue un equipo de softball. Ah, bueno, cuéntame de eso. Fue un equipo de softball. ¿Sabes qué? En aquella época yo todavía estaba muy joven y el equipo de softball ya eran unas personas que probablemente me llevaban como unos 10 años de edad, más o menos. Y en aquella época el joven que jugaba softball era porque no servía más. Y entonces recuerdo yo que yo estoy en la parada de los carritos por puesto, no sé a dónde iba, y entonces de repente viene un volvagen y se para un amigo llamado David Ochoa, y viene y me dice, mira, ven acá, ¿a dónde vas? Le digo, no, voy para Chacao. Yo te llevo. David, si tú vives aquí mismo. No importa, pero yo te llevo porque quiero hablar contigo. Era un domingo, no había cola, no había nada. Él me lleva, me dice, yo quiero que jueguen en el equipo nosotros, los socios, softball. David, que juega yo softball, ¿vale? Eso es para viejo, ¿vale? Oh, eso crees tú, que no sé qué cosa. Y empieza. Yo le digo, bueno, tanto Dios. Yo le digo, bueno, está bien. No llegamos a acuerdo. Mío, ven un día a una práctica. Y lo vives y lo ves. Exacto. Entonces me voy un día, fui a una práctica, empecé a agarrar mi rolling, etcétera, a jugar, etcétera. Y entonces, claro, la gran mayoría los conocía yo, porque eran de por ahí de Los Chaguaramos. Entonces todos empezaron. Y yo también diría, Antonio, que por un lado yo dije, yo soy un bebé al lado de esto. Tengo que hacer algo. Exacto. Entonces me sentí muy bien que gente ya de otra edad me tomara un poco más en cuenta, tal vez por mis condiciones de poder jugar a la pelota, pero además de eso me gustó el trato. Y de verdad, mira, mientras agarraba un rol, le dije, no, vale, sí, hombre, yo voy a jugar con ustedes. Y bueno, mira, jugamos, creamos un equipo de softball exitoso en su momento, jugábamos en la Inca de San Martín, que es también un sitio
en aquella época muy emblemático para jugar el softball. Y entonces, bueno, mira, hice un grupo ahí muy bueno, ahí estuvieron, el hombre más importante de ese equipo fue un decatlonista venezolano llamado Héctor Tomás, que fue un atleta venezolano muy bueno en su época, en su momento, y llegó a formarse un grupo, pero tan extraordinario que vaya, mira, yo disfruté de verdad. O sea, el grupo de los socios. El grupo de los socios. Yo no me arrepiento de haber jugado allí, de verdad. Qué bueno. En su momento, a pesar de que le dije que eran unos viejos, pero bueno. Pero fíjate que siempre hay una personalidad allí, de una u otra manera. Interprétame lo positivo, dominante, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, siempre tu hermana, impongo mi punto de vista, pero positivamente, ¿no? Sí. Había como unas ganas de siempre de estar allí como esa especie de líder, que en todos los grupos y en todas partes es importante, ¿no? Bueno, fíjate que parece mentira, pero en ese equipo a la larga, Antonio, pasó lo siguiente. Hubo un torneo que perdimos el juego final y todo lo demás, y tú sabes que el softball tiene la situación de que terminas el juego y después te tomas una cervecita, ¿no? Okay. Entonces, bueno, uno al terminar el juego, uno se te quedaba ahí tomando la cervecita, hablando. Estábamos un poco golpeados porque habíamos perdido el campeonato. Y entonces viene uno de ellos y me dice, ¿tú le echas pichón a manejar este equipo? Yo le digo, está loco, ¿vale? Soy el bebé de este grupo. No, pero tú eres muy inteligente, tú sabes de béisbol y no sé qué cosa, y tienes pasta de líder. Y le digo, no, vale, pero sí. Bueno, el que fue en su volvaje, David Ochoa, era el manager. Y yo decía, no, vale, pero ¿qué va a decir David? No, de David nos encargamos nosotros. Digo, no, que va, yo no quiero tener problemas con David. No, déjanos eso a nosotros, encárgate, tú eres el tipo para agarrar el equipo. Y tanto dio que bueno, yo le dije, bueno, vamos a hacerlo. Los primeros juegos fue bien complicado porque sentí de David así como un rechazo, recelo, ¿no? Pero como en el tercer o cuarto juego me dio un abrazo. Tuvo que admitirlo. No, me dio un abrazo y me dio un beso en el cachete y me dijo, no, vamos, tú eres de los nuestros, yo sé que tú vas aquí. Y allí todo cambió y esa vez ganamos el campeonato, fuimos campeones de ese torneo y bueno, y eso para nosotros, mira, nosotros celebramos como si hubiera sido aquí en Venezuela que va a ser el campeón el equipo. Exacto. De los Leones del Caracas. Celebramos tal cual como si hubiera sido los ganadores del béisbol profesional. Cual. Fíjate, Héctor, vas creciendo hasta esa parte ya adolescente, ya se fue el colegio, y hablábamos antes y rozábamos esa parte de estudiar arquitectura, y no quiero dejar la oportunidad para que me cuente un poco, había algún tipo también de inclinación, me imagino, porque si no, ¿cómo te dio por estudiar? Porque además no fue sino que empezaste y luego lo dejaste, ¿no? Mira, eso en parte ocurre, yo creo, eso ha ido cambiando últimamente, y yo diría que para bien, ¿no? Hay que aquí a veces entre un platico y otro a veces conversamos y hay muchas cosas de hoy en día que no están muy bien. Y en aquel momento era como muy común que uno quisiera ser lo que fue el papá. Entonces mi papá fue dibujante técnico, okay. Siempre quiso estudiar arquitectura, pero no, ¿sabes que en aquella época muy pocos realmente terminaban ni siquiera el bachillerato? Más yo te puedo decir, mis padres no terminaron bachillerato ninguno de los dos y mis padres tienen una ortografía que cuando yo estudié y eran de los que llenaban crucigramas y todo, pero realmente envidiable. Ni yo que fui bachiller, que fui universitario, creo que llegué a tener o tengo la ortografía que tienen ellos, sin haber ellos graduado de bachiller. Y entonces yo siempre decía, y yo veía a mi papá cuando a veces traía trabajos extras, la mesa de dibujo en nuestra casa, y yo decía, no, yo tengo que ser arquitecto. Mi papá quiso ser arquitecto y yo quiero ser arquitecto, Y vaya, ¿qué empeño el mío? Bueno, mira, yo estuve primero peleando cupo, o sea, era de los que salíamos a manifestar en la central porque no había cupo. Bueno, yo era uno de los que estaba ahí, cupo. Bueno, logramos el cupo. Entré a la universidad. Entonces, claro, como me vieron como uno de esos, mire, este armó su lío para estar aquí. Bueno, entonces me ven en la universidad también como eso. Entonces empiezo yo a estudiar mi arquitectura, pero con un afán y con unas ganas de hacerlo. Pero cuando había que pasarlo de aquí para acá, no había la conexión. Nada, en términos de béisbol estaba ponchado. Iba para acá, lograba un dibujo que creí yo que estaba bien,
Pero ¿qué va? cuando lo veía el profesor, Al día siguiente el profesor agarra, ¿qué es esto? No, tal cosa. ¿Y esto? No, una viga que ¡crum! Que púnchale, ¿qué es esto? Bueno, y me empeñaba y me empeñaba. Fui delegado deportivo de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Arquitectura, cuando arquitectura, que nunca ha sido muy buena en deporte, no le daban ni siquiera el estadio universitario para jugar. Logré hacer un torneo interno de béisbol en la Facultad de Arquitectura y jugábamos en el estadio universitario en las noches. Entonces la gente dice, oye, lo que nosotros tantos años logrando y tú lo conseguiste. Pero que va, volví otra vez el plano y plan otra vez. Y yo decía, mira, ya como que yo estoy en esta facultad nada más que para jugar pelota. No, no puede ser. Entonces, bueno, vino todo esto, vino lo de Fidia, claro, vino lo de ser locutor. Y ahí las cosas cambiaron. Yo dije, no, aquí no puedo seguir. Entonces estudié un poco la parte de lo que es sistemas de computación, aprendí varios lenguajes para poder programar y es cuando sale el trabajo en el Banco Mercantil, un banco importante del país, y ahí es donde empiezo a trabajar en esta área, pero con la oreja pegada. Y dije, bueno, mi oportunidad de estar en la radio en algún momento tiene que salir, y llegó. No, lo que está claro, Héctor, es que eres un líder nato. Eso no puede discutirse en ningún momento, desde pequeñito, en el colegio, en la universidad y por supuesto también hoy en día. Y en las corridas de toro con mi hermano. Y en las corridas. Mira, vamos a degustar aquí unos boquerones. Ajá. ¿Te gusta el pescado? Sí, como no, como de todo. Lo único que no me puede dar es canela, y aquí en el boquerón no va canela. Ni canela ni aceitunas, ¿no? Tengo entendido que Ajá, tampoco, exactamente, ¿no? por También, ahí. sí, por eso avisé aquí en la huerta que no te fuera nada con aceitunas. Aunque Mira, tú sabes que últimamente por obligación ¿sí? he tenido que irlo haciendo y no, tampoco está tan mal la bueno, cosa. no está grave. Hemos paseado la infancia, papá, mamá, hermana, algunos compañeros, pero por supuesto tengo que también hacer una pausa importantísima en Mari Carmen. Claro, por Tu supuesto. queridísima esposa con la cual tienes más de 40 años de feliz matrimonio, dos Tal cual. hijos. Bueno. Esos hijos que hoy en día pues tengo entendido que uno está fuera incluso. Los dos, los dos los tienes fuera. los dos. Uno en Madrid y otro en Tenerife. Y otro en Tenerife. ¿Están vinculados con el deporte? No, bárbaro, sí, como no. Sí, igual. Sí, sí. O sea, que se mantiene la saga. Sí, corrido. o sea, no a nivel de trabajo, pero sí a nivel de hobby, ¿no? Ah, ok. Ambos, es más, el mayor no nació con la estatura, el menor es más alto, Ok. el menor es más atlético, pero el mayor era el que le gustaba más. Es más, el mayor inclusive afrontó lo que llaman en los términos del béisbol una especie de escauteo. Querían verlo porque jugaba muy bien al béisbol, pero era muy pequeño, no corría suficiente. Pero él dijo, y yo se lo dije, le dije, hijo, tú no estás para eso. No, que yo quiero que me vean, yo quiero que me vean. Pero es que no estás, no tienes el nivel. No, que yo sí, para mí fulanito me dijo. Le dije, bueno, está bien. Y fueron, y lo vieron. Yo sí llamé a la persona que lo iba a ver porque lo conocía. Él no sabía que mi hijo iba para allá y le dije, mira, hazme un favor, Carlos Acosta se llama él. Sí. Le dije, mira, Carlos, mira, mi hijo va a estar allí, pues te va a llamar la atención cuando veas el nombre que es mi hijo. Claro. No quiero que por un lado me venga a decir, oye, no. Yo creo que él no tiene el nivel, pero él insiste que quiere que lo vean. Tú ve lo normal. Exacto. Y efectivamente no hubo necesidad ni siquiera que me llamara Carlos, más bien lo llamé yo después, porque el hijo mío llegó echándole la culpa fue a su madre. Es que tú me hiciste muy pequeño, porque mi esposa es bajita. Es bajita. Entonces, tú me hiciste muy pequeño, es por culpa tuya. Pues claro, eso fue le dijeron, no, que eres muy bajito, que no sé qué cosa. No tenía las condiciones Pero físicas. el menor tenía unas condiciones, zurdo, fuerte, alto,
pero ese no le gustaba jugar sino por hobby, no como el otro que quería ser pelotero. Exactamente. Entonces, después yo agarré y le dije, bueno, vale, pero es como yo, dedícate, estudia comunicación social, sí, estudia comunicación social, no, es que a mí me da pena las cámaras. Entonces, bueno, y el otro, que no le dan pena las cámaras, nada en absoluto, nunca se interesó por llevar, entonces nada, o sea, pero el mayor tú lo ves, está pendiente del Real Madrid, está pendiente de los Leones del Caracas, el otro a lo lejos también es del Real Madrid, también de los Leones, pero a veces, ¿y quién ganó hoy? ¿Y qué pasó ayer? No, el otro, por razones de horario, el otro sí, los Leones del Caracas, como acaba de ocurrir, que fueron campeones en Venezuela, el otro era a las 4 de la mañana en Madrid, estaba viendo el juego y a las 7 de la mañana tenía que trabajar, menos mal que estaban en teletrabajo, ¿no? Entonces por lo menos podía dormir un poquito más. Entonces ellos, sí, por supuesto, la afición al deporte es algo que la tienen, obviamente se la fui heredando, ¿no? Fíjate que hay también una historia en paralelo, porque tu papá también te orientó mucho y eso que tú hiciste con tu hijo, de decirle a esta persona que le iba a ver, mira, sé totalmente honesto y objetivo, no porque sea mi hijo, pero en el caso de tu papá, bueno, tú sí tenías las condiciones para poder ser ese comentarista, que al principio tengo entendido que cuando entraste, siendo uno de los primeros locutores del estadio universitario aquí en la ciudad de Caracas, de la Universidad Central de Venezuela, ya ahí empezaste a romper esquemas y paradigmas, porque empezaste a averiguar y cambiaste un poco el estilo de la locución. Pero hay algo que me llama también mucho la atención y que quiero ahondar en ello, y es que uno de tus primeros trabajos no tuvo que ver, digamos ya en los medios, no tuvo que ver con el deporte, sino con las loterías. Sí, pues lo peor. ¿Cómo es eso? Lo peor y me encantaría que si te acuerdas me hicieras así como un pequeño sketch de que te daban los números, los ganadores, cómo... Sí, mira, en aquel entonces, como yo estaba atorado, quería ver dónde podía hacer algo de radio, mi mamá un día viene y me dice, ella tenía un contacto en la Lotería de Caracas. Es más, creo que era el presidente de la Lotería de Caracas. Si no era el presidente, era el segundo. Y me dice, mira, hay un chance ahí en Yebecae Mundial para que digas el sorteo y la cosa, ¿no? Y le digo, pues eso yo, lotería. Bueno, tú dices, ¿no quieres empezar por algo? Y claro, yo decía, no, pues si a mí lo que me gusta es el deporte, la lotería no tiene nada que ver con el deporte, ¿qué es esto? Y entonces, bueno, mire, y pagan cuando mi mamá me hizo lo que pagaban, que no recuerdo ahorita la cifra, cuando yo dije, ¿en serio pagan eso, mamá? Voy a hacerlo. Sí, no, vamos. Entonces, inmediatamente, nada, empecé a cantar los números de la lotería, pues bueno, cuando eso eran 5 bombos, entonces claro, no como hoy en día que son otro tipo de loterías diferentes, aquí eran los 5 números, vamos, el cuarto número, primer bombo, bueno, el 0, el 7, y eso se hacía como en un anfiteatro, iba muy poca gente, pero era, y salía en vivo para Yebecae Mundial, y entonces yo decía, no, pero en lo que llegaba el último y cobraba, pero que vaya, la segundo, tercer mes yo quería salir de ahí, no era lo mío, no era lo mismo. ¿Y diste algún ganador? Bueno, no, los que salían ahí. Los que salían cada semana. Pero digo, no, era diario, era de lunes a viernes, de lunes a viernes. Pero eso te dio toda de lunes a viernes, sí, me hizo soltarme, no, sí, como no, me hizo soltarme de tener público ahí, porque no solamente era que lo sacaba y salía porque en aquel momento no habían como ahora que estamos llenos de cámaras aquí y te grababan una cosa aquí y allá, no, ayer era solamente por radio y el público que quería ir a verlo. Nunca iba mucha gente, pero siempre había. Qué buena y entonces, historia. Oye, uno volteaba, veía el anfiteatro, había gente ahí, pero sí me sirvió mucho para eso y para soltarme. Y como quien dice, bueno, es más, eso quedaba en San Martín y yo estaba en los socios, en los juegos de softball, y a veces me tocaba, mira, puedo estar hasta el tercer inning, porque tengo que ir para sí. Y me pasó más de una vez, ¿sabes? Qué buenas historias, definitivamente. Sí. No, y de verdad que lo disfruté posterior, no en el momento. En el momento sentía que yo quería era mi deporte. Pero bueno, pero yo lo veía, me grababa y yo lo oía. Pero entonces sí llegó un momento y dije, no, aquí no puedo seguir. Cortaste y arrancaste para es correcto. Fue tu camino. Exactamente. No, buenísimos, ¿no? Los boquerones. No, como no, claro que sí.
La Huerta es famosa por todo lo que tiene que ver con platos españoles. Por años, generaciones enteras se han sentado a comer fabada asturiana, revoltillo de camarones al ajillo, pimientos morrones o su famoso cordero encendido, platos estrellas de su menú. Bueno, el día de hoy para Héctor Cordido hemos decidido prepararle una entrada a base de revoltillo. Vamos a hacer un revoltillo con camarones, champiñones, cebollín y un poco de huevo, que queda como cuajadito, muy bonito, y unos chorizos a la sidra, que es un plato típico del norte, bueno, de Asturias, de donde nosotros somos originales, de chorizos elaborados también por nosotros dentro de nuestra propia finca. Bueno, le vamos a preparar a Héctor Cordido también un pescado, que es un robalo al horno, con unos vegetales previamente salteados, y después lo ponemos en el horno con unos 10 minutos, solamente con aceite de oliva, un poquito de mojo canario y limón. Y posteriormente le vamos a poner el encendido de cordero, que es el plato principal que nos representa muy bien a nosotros aquí al restaurante La Huerta. Bueno, aquí ahorita dicen de la mar el mero y de la tierra el cordero. Bueno, ¿no? y tú tienes el cordero y yo tengo el mero. Tú tienes el mero. Ajá. Bueno, Oye. obviamente delicioso como todo lo que nos preparan aquí en La Huerta. Gumercindo y toda su familia, que son No, fíjate, unos consentidores. Gumercindo nos puso a escoger y yo le dije, decide tú. Y él me dijo, Nos conoce. cómete tú el pescado. Así que bueno. Nos conoce perfectamente. Ujú. Mira, estábamos hablando de toda esa parte profesional y te quería preguntar cómo fue ese cambio de venir de la radio, donde poco a poco, obviamente, por esa creatividad, me decías también en un momento que incluso creaste una empresa que hasta el día de hoy sigue funcionando, que es una empresa pues que da todo lo que tiene que ver con las estadísticas, las cifras, y que le nutre pues no solamente a donde tú trabajas, sino a todos los canales deportivos y medios de comunicación. Pero ¿cómo fue ese paso de la radio a la televisión? ¿Te tuviste que preparar? Como todo en tu vida, que veo que es así, vamos a echarle pierna y listo. ¿Cómo fue? Es que yo creo que fue así también, Antonio. O sea, yo empecé en la radio y un día recibí una llamada de Gonzalo López Silvero, que estaba al frente de la parte de deportes de Venevisión. Y venía gran narrador cómo no, de este país. Le aprendí muchísimo de ese señor. Y venían los Juegos Olímpicos de Seúl, estamos hablando del año 88. Y él me dice, mira, aquí yo tengo un cupo para que nos ayudes en producción. Y yo le digo, bueno, está bien. Yo voy a la reunión, pero después que termine la reunión, yo le digo, mira, yo tengo inquietudes de hacer televisión. Yo quiero que me des una oportunidad. Ah, tú tenías ya inquietudes. Sí, pues y ya venía haciendo unas cosas con Germán Chiquitín-Tegui en el Canal 5, que era un canal gubernamental. Y él me dio chance, no cobré nunca por eso, sino que él nos ponía una vez a la semana, entonces grabábamos. Y él más o menos tenía un grupito de muchachos jóvenes y él los ponía a hacer unas secciones. Y bueno, yo iba, entonces ese miedo a la cámara, el manejo de esto y lo otro, lo aprendí ahí con él. Entonces, pero nada, no cobraba, pero bueno, era el afán, bueno, las cosas, quiero seguir aprendiendo. Y cuando llega la llamada de Gonzalo y le digo al final, mira, yo no tengo ningún problema, yo quiero aprender de producción, yo creo que los puedo ayudar, pero yo quisiera ver si me pueden dar un chance. Entonces, claro, fue muy político, bueno, mira, eso, vamos a ver, eso depende de esto, aquello, la idea no traerte aquí para eso, sino para que produzca. Y dije, bueno, mira, te doy un chance. Alguien le dio gripe un día, cuenta conmigo. Bueno, y realmente... Y entraste como comentarista, no como narrador, ¿no? Tengo entendido. O sea, ahí en ese momento, entré fue como productor en el canal, okay. Ahí en Venevisión. Pero bueno, un día agarraron, como eran unos juegos muy complicados por los horarios, entonces un día agarran y me dicen, no, mira, hay un chance ahí para que hagas algo. Bueno, y resulta que me dieron el chance, la oportunidad y lo hice. Pero así como entré y lo hice, de repente un día me dijeron, mira, por ahora no puedes seguir saliendo. Órdenes de la gerencia general, por ahora mantente en tu trabajo de producción. Nunca lo entendí, pero bueno, lo tomé como, bueno, tú estás empezando, ¿qué más voy a hacer? Y bueno, y así fui, hasta que volvió a salir otra oportunidad, y así fue más o menos como fui empezando yo a crecer. Y yo creo que una de las mejores cosas que me pasó a mí fue crecer aprendiendo de producción. Porque cuando eres productor, claro, entiendes mejor
lo que vas a Todo poner lo en que escena. sucede delante de cámara, No, pero o delante del micrófono, por o donde supuesto, estés, por o supuesto. delante de la película. Entonces ahí entiendes mejor lo que quieres plasmar, lo que quieres hacer llegar, y de verdad, hoy en día sigo haciendo las dos cosas. Yo disfruto la producción tal cual como que me pones frente a una cámara y hablo de cualquier deporte. Es más, los últimos mundiales de fútbol, como el fútbol no es mi fuerte, yo hacía más de productor, pero era un maestro de ceremonia ante todas las cosas, porque el fútbol no es nada más el juego. El fútbol, y sobre todo el mundial de fútbol aquí en Venezuela, se maneja de una manera diferente como en otros países, ¿no? Claro. Y entonces, mira, todo eso me fue aprendiendo, y efectivamente también paralelamente hacía béisbol en radio, entonces quería ser, era narrador, y entonces un día Carlos Tobar Bracho, que es la figura que a mí, yo creo que me da ese otro switch, así como lo fue Fidias Danilo Escalona cuando empecé con el curso. Tobar Bracho un día me dijo: tu voz no es de narrador, tú eres muy inteligente, tú conoces muy bien el juego, yo te recomiendo que seas comentarista. Comentaristas de béisbol buenos hay muy pocos, y tú puedes ser uno de los Uno de los mejores. Y fue el mejor consejo. Duré 3 días digeriéndolo, 3 días que ni comía. Claro, porque es duro que te cambien tus planes, ¿no? De vida. Los planes, y es que en Venezuela el ser narrador es lo mejor que hay. Y resulta que después aprendí que no era realmente cierto así, sino que si tú creas un estilo, y creas un estilo, como lo creó Carlitos González en su momento, después Carlos Alberto Hidalgo, entonces ahí me di cuenta, dije, no, pero un momentico, yo de verdad puedo hacer esto. Entonces siempre he sido muy metódico, siempre he sido un hombre que investiga las reglas del béisbol, que aprende del béisbol y todas esas cosas, y dije, no, un momentico, esto viene por aquí. Y de verdad fue una de las mejores cosas que me pasó en mi vida, fue cuando yo dije, voy a ser comentarista, y así fue. Y así fue. Yo no soy para nada comentarista ni narrador deportivo, te lo tengo que confesar, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, a ver si tú logras descubrir de quién voy a hablar. Si yo te digo, la bola se va, se va, se va, se va, home run, ¿de quién te estoy hablando? Ya de Eliomado León. Otro gran referente para tu vida, ¿no? Por la personalidad de Delio, era un caballero muy diferente, ¿no? Él era muy seco, era siempre andaba muy serio. O sea, muy serio, siempre andaba como malhumorado. Entonces me costaba mucho entrarle, ¿no? Pero fue una de las personas que más me defendió a mí cuando yo llegué a los Juegos Olímpicos de Seúl, y entonces de repente, no, que Cordido no puede seguir. Y él agarró y dijo, este muchacho nos ha enseñado muchas cosas, ha estudiado, y esto lo van a sacar, ¿cómo es posible? Y eso a mí me marcó muchísimo positivamente, a pesar de que él siempre siguió siendo muy gruñón. Muy Distante, pero aprendí de él muchísimo, porque entonces él también me pasó algo muy parecido a lo que conté antes con Luis Aparicio. Él después se dio cuenta que yo primero respetaba, que segundo hacía mi trabajo como debía ser, y entonces él fue entendiendo eso, y yo al final, cuando Delio lamentablemente fallece, yo era su jefe. Ya a mí me habían dado ya la gerencia deportiva del canal, y me acuerdo que él un día agarró y me dijo, bueno, dijo una grosería de esas muy típicas de nuestra, mira muchachito, en vez de decir lo otro, mira muchachito, resulta que ahora tú eres mi jefe. Le digo, Delio, yo nunca seré tu jefe, jamás lo seré, no importa, estoy en buenas manos. Qué bonito. ¿No? Entonces, con todo y lo seco que fue él, siempre, entonces en aquel momento recuerdo yo que íbamos a hacer los Juegos Olímpicos de Atlanta, ya él empezó a estar un poco mal. Y lo fui a visitar a su casa, le dije, Delio, oye, así no puedes viajar. Yo sé que tú lo que no me quieres es llevar. Y dije, no, mira lo que te tengo aquí. Y era la credencial de él. O sea, claro, la credencial después te la entregaban en Atlanta, pero el formato y la firma, le dije, mira, para que veas que no es así, aquí está tu credencial. Si tu gente que está aquí, que está la esposa y una de las hijas de él, si ellos dicen que tú puedes ir, aquí está tu credencial. Te la dejo aquí y tú eres el que me vas a decir si vas o no vas. Y por supuesto el tiempo me llamó, me dijo, tienes razón, me voy a quedar aquí tranquilo. Entonces, bueno, hizo algunas cosas en estudio, no como hubiera querido, porque ya él andaba un poquito mal, pero hizo muchas cosas en estudio y entendió un poco de eso, pero sin lugar a dudas, Delio fue una persona un gran maestro para ti. Mira, yo no tengo vida, ¿verdad?, en el mundo deportivo.
con lo que acabo de hacer, ¿verdad? No lo hiciste tan mal, No. déjame decirte, no. Puedo llevar el café entonces a los que están ahí No, narrando. y si él en ese momento está atragantado el narrador, lo puedes hacer tú. Bueno, y como postre, ya para que terminen su día felices y disfruten del restaurante La Huerta, le vamos a poner una torta de queso y un tres leches que hacemos aquí maravilloso. Héctor, ¿te gustan los dulces? Sí, como no. ¿Eres cómo dulcero? no. Sí, o sea, eres sí. goloso entonces. Sí, Bueno, sí, entonces sí. llegó el momento que Bueno, más nos vamos. gusta a ambos. Esta cheesecake se ve de maravilla, ¿no? Sí, bueno, Ah. es que de verdad nos han consentido en La Huerta. Te dejo que te comas completo tu Sí, pues esto tres tiene leches. canela que a ti Tiene no te canela. gusta, por eso yo pedí para que no tuvieras tu Así es, problema. así Mira, es. sé que el mundo del béisbol obviamente es tu vida, ha sido tu vida siempre, lo hemos ido recreando en todo este viaje. Por razón que pero es el cheesecake. está buenísimo. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es que colecciona. A ver, que colecciones gorras no me llama la atención realmente, Ok, porque eso lo haría cualquier fanático del béisbol. Lo que me llama la atención es el ritual que tienes de que cada vez que van cambiando, tú también las vas cambiando, las vas Sí. ordenando de acuerdo a Es las verdad. posiciones de cada año. Sí, Eso sí. es un poquito freaky, pudiéramos decir. No, yo ¿No? ¿Vas a explicar por qué? Sí, voy a explicar por qué. Bueno, primero, esa colección salió así de repente. Te digo, cuando yo estaba en Radio Rumbo, el cliente más importante que teníamos, Carlos Tobar Bracho y yo, era un cliente que se llama Afimeca, que es una empresa que hace artículos deportivos, etcétera. Y entonces el dueño de Afimeca, el señor Ángel Frazani, ya falleció, es de descendencia francesa, pero siempre creyó en nosotros y en los productos. Entonces él un día agarró y me dijo, voy a hacer la imitación de las gorras de Grandes Ligas. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que un día me dijo, ven para acá, y me da una caja así llena de gorras. Claro, no con la calidad americana, obviamente. Y veo las gorras, y eran las gorras de Grandes Ligas, pero con una tela diferente, obviamente, no la misma, no como las gorras de Grandes Ligas que quedan. Y entonces, oye, yo las veo y las empiezo a coleccionar. Y las empiezo a colocar en un sitio, porque eran tantas, como los equipos de Grandes Ligas son 30, son 30. Y las empiezo a colocar así. Y entonces de repente una vez viajé a Estados Unidos, fui ahí a uno de los estadios, empecé a comprar gorras, y cuando llegaba y guindaba la gorra que compré y sacaba la de Afimeca, digo, cónchale, esto hay una diferencia en sustancial entre una y la otra. Entonces empiezo, y en cada viaje me traía 7, 8 gorras, y cuando vine a ver tenía la colección, ¿no? Entonces, ahora lo otro, como tú dices, ¿no? Que de repente en esta locura de cambiarlas, no, eso me sirve por una razón. Porque resulta que yo, cuando termina la temporada, cuando por lo menos en el momento que estamos grabando esto, el último campeón en las Grandes Ligas fueron los Astros de Houston. Entonces, la división donde juegan los Astros de Houston, la pongo de primero, después lo otro. Entonces, hay veces que de repente digo, ¿quién fue el campeón de la división el año pasado? Y lo busco. Entonces, por el orden en que están las gorras, puedo yo recordar quién fue el campeón, quién llegó de último, quién llegó tercero, quién llegó segundo, y la tengo, claro, la tengo en mi casa, pero a veces en mi casa trabajo, hago micro, entonces para la radio, y de repente las tengo ahí. Mira, vamos a hacer un jueguito rápido, pero así rápido, sin argumentar mucho. ¿Real Madrid o Barça? Barça. Ok. ¿Leones Barça. o Magallanes? Barça. ¿Leones o Magallanes? Tiburones de la Guaira. ¿Leones o Magallanes? Tiburones de la Guaira. Mira, Nadal o Djokovic. Fíjate que... Ajá. Fíjate, en el Caracas Magallanes, te diría Magallanes por mi padre, Ok. y Caracas por mis hijos. Ah, bueno, eso está bonito. Está bien. ¿Rafa Nadal o Djokovic? Nadal. Nadal. A ver, ¿cuál más me puede? Bueno, ¿Medias Rojas de Boston o los Yankees de New York? Media Roja de Boston. Media, ok, muy bien. Ahí jugó Aparicio. Ahí jugó Aparicio.
Este programa reafirma nuestras ganas de capturar buenas historias y construirlas pieza a pieza, generando bonitos recuerdos como los que hoy construimos gracias a Fotobric Venezuela para Héctor Cordido. En nombre de Qué Buen Plan, en el mío, queremos hacerte un obsequio que no sé si a lo mejor irá cerca de esas gorras o a lo mejor en algún lugar muy parecido, pero para que siempre te recuerdes de este momento, te recuerdes de este encuentro. Y es una cortesía que te vamos a dar, aparte en alianza con Fotobric, que es una gente que hace cosas maravillosas porque se encargan de construir nuestras memorias. Y espero sorprenderte como cuando un partido de béisbol alcanza esos niveles, pues fíjate lo que te queremos obsequiar. Vale, mira qué cosa, vale. Oye, qué bien. Te das mira. cuenta que eres tú, ¿no? Sí, sí. Hecho en píxeles. Y aquellos lentes que usaba en aquel momento eran como plateados, ¿sí? Toma, para que lo veas, qué para cosa. que lo analices. Es como un Lego, ¿no? Es hecha con figuritas exacto como de Lego. Oye, vale, qué bien, qué bonito está esto, vale. De Pues verdad es que- un regalo para ti porque nos ha hecho pasar un rato bien agradable, hemos conocido pues muchas historias y en el fondo lo más bonito es esa parte de familia, ¿no? Que sigue estando y que no podía dejar de cerrar y me imagino que a lo mejor allí sí podemos tener un digamos heredero que mantenga vale. ese legado que tú tienes aquí para que te vean aquí en cámara, que es tu nieto Ramsés. A lo mejor ahí sí correcto. vamos a conseguir el heredero de Héctor Cordido. ¿Crees tú? No, además le voy a agradecer a Bárbara, porque yo a Bárbara Ajá. le dije, no, una foto. Le digo, oye, ahorita yo tengo mucho trabajo, ¿cuál es la foto que tú quieras? Y escogió una buena. No, está bien, está bien, está bien. Por lo menos no hay tantas canas. Bueno, pero las canas hoy están de moda. No, es verdad, es Fíjate, verdad. mira, siempre cierro el programa Ajá. preguntándole a mis invitados que si en estos momentos llegara Gumersindo de la Huerta o el chef que se encargó de deleitarnos con todo el menú y dijera que quieren complacerte creando en la carta un plato que lleve tu nombre, ¿qué tendría ese plato? ¿Qué Imagínate tú ingredientes? que lleve mi nombre, imagínate tú. ¿Qué tendría? ¿Con qué estarías contento? Mira, de verdad que decirte así, porque por un lado me voy hacia mi mamá y veo la lengua y todo lo demás, y yo, bueno, será una lengua en salsa, pero al estilo caroreño, como de mi mamá, pudiera ser por ese lado, ¿no? Mi hermana también cocina muy bien, mi esposa también cocina muy bien, ¿no? Entonces, a veces yo digo, bueno, ¿qué será? Mi esposa hace un quesillo maravilloso, mi hermana hace una pasta con albóndigas extraordinarias, pues italiana más bien. Entonces yo digo, mira, no sé, de verdad que decirte así, de ipso facto, yo te diría que a lo mejor unos perros calientes, Yo te iba a decir como lo que eso, hago pero yo. mira, estamos sincronizados porque lo estaba pensando. Te iba a decir, pensé que me ibas a decir unos perros No. calientes, que sé que es el gran ritual de la familia. Es correcto, incluso sí. hasta vía Zoom con tu nieto Correcto. los domingos. Eso es Pero bueno, correcto. no pega mucho un perro caliente aquí No, en la no, huerta, que no, es no, comida, mira, por eso no lo cocina quería. honesta, sabores reales. Por eso no lo quería nombrar. Bueno, pero la lengua sí. No, exactamente, es correcto. Héctor, maestro, No, vale, gracias de verdad por este privilegio de tenerlo en Qué Buen De verdad Plan. que lo he disfrutado enormemente porque hay muchas cosas, ¿no? Y estas cosas a mí me gustan, ¿no? Porque esto es lo cotidiano de nosotros, o sea, qué sabroso es comer y hablar, y más ahora que te grabaron y todo lo demás y que uno sale grabado, pero de verdad, déjeme decirle que mientras estuve comiendo aquí, disfruté la conversación porque de verdad se hicieron las dos cosas. Y uno lo puede hacer, lo que es que bueno, hacerlo con clase y además que te felicito de verdad, Gracias. no solamente por el grato momento que me has hecho pasar, sino porque tienes buena memoria, aunque yo sé que uno siempre lo ayudan por ahí, pero la memoria no es tan fácil. Y de verdad, como lo dije antes, ¿verdad? Tuvieron una buena investigación por allí. Qué bueno, muchas gracias entonces. No, vale, ustedes. Y a disfrutar de esto en casa. ¿Lo pondrá al lado de las garras? No, de la bueno, gorra? fácil, lo que creo que no hay una gorra que quepa en esta. ¿Quién podía imaginar que el mejor comentarista del deporte nacional no creía en su talento ni le gustaba su tono de voz? Aunque esto no es lo único que me ha sorprendido de Héctor Cordido. Por ejemplo, saber que iba para arquitecto y que fue una casualidad la que cambió su vida para siempre me impresionó, aunque en el fondo él sabía lo que quería. Es humilde, cercano y con un muy buen sentido del humor.
Ha encontrado en comer sus perros calientes la mejor excusa para unir a su familia todos los domingos. Y le brillan los ojos cuando habla sobre la colección de gorras que tiene. De los grandes aprendió la disciplina y el respeto por lo que hace. Es que sin duda la pasión está presente en absolutamente todas las facetas de su vida. Te invito a comer la semana que viene.